Capítulo 8. La argentinidad al palo, parte 2. Hace algunas semanas habíamos empezado a desarrollar la lista de entrenadores argentinos exitosos en segunda división. ¿A qué llamamos exitosos? A que hayan logrado un ascenso, o más. Entre esos nombres aparecían las figuras de Roque Olsen y el Toto Lorenzo. En este nuevo capítulo vamos a recorrer otros 3 directores técnicos criollos que lograron subir a un equipo o más hacia la élite del fútbol español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol en 280 a 10.000 kilómetros de distancia, pero con la misma pasión. El primer nombre que surge de esta lista, vamos a viajar mucho en el tiempo, y va a ser el de Lino Taioli, un nombre totalmente desconocido para todos nosotros, para los argentinos y creo que en buena parte para el público español también. Lino nació en Arequito, en Santa Fe, en 1913. Futbolísticamente tuvo una vida extensa, debutando en Estudiantes de La Plata, pasando en países como Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, que tenía una doble ciudadanía ahí, y finalmente colgaría las botas en Italia, defendiendo la camiseta del AC Mantova en 1947. Un año después, y ya habiendo dirigido al Mantova, cumpliendo la doble función, algo que habíamos visto con anterioridad que era muy común, y también dirigiendo la selección colombiana, le llegó la oportunidad de arribar a tierras ibéricas y hacerse cargo del Atlético de Madrid en primera división. De este paso mucho no nos interesa porque esto fue en primera. Lo que sí vamos a decir es que tuvo una buena campaña y finalizó cuarto con el equipo colchonero, lo que le permitió a la temporada siguiente hacerse cargo del Racing de Santander, equipo que apostaba con mucha ambición el ascender a primera. Lino fue el encargado de entrenar a una plantilla de ensueño, a la que llegaban a llamar con cierta malicia las brigadas internacionales, por aquello de tener a los mejores extranjeros de la categoría. Incluso estuvo a punto de ganar a uno de los mejores equipos del mundo del momento, el San Lorenzo de Almagro. Solamente una penosa actuación arbitral privó a los santanderinos del triunfo. Era un equipo construido a base de talonario y destinado no ya solamente a ascender a primera, sino a competir con los mejores equipos del mundo en diversos amistosos. En la Copa del Rey, la Copa del Generalísimo, eliminó al Barcelona remontando un 4-1, pero cayó ante el Valencia en los cuartos de final después de ganar en el Sardinero 3-0 el primer partido. En Mestalla perdió 6-0 cuando los aficionados ya preparaban el viaje a San Mamés para enfrentarse al Athletic en las semifinales. En lo que sería en la competición doméstica, el comienzo de liga para los de Taioli fue el mejor de un equipo en la división de plata hasta el momento. 13 victorias en 13 partidos. Cuando triunfar en territorio ajeno era una utopía, era muy difícil, este equipo se daba el gusto no solo de vencer, sino también de golear, como el 1-4 ante la Losa en la segunda jornada. En su feudo las diferencias solían ser más abultadas, como el 7-2 al Sabadell o el 5-2 al Girona. En la visita al Badalona por la 10ª fecha, el invicto corrió serio peligro cuando al minuto 11 el local se imponía 0-2 en el marcador, pero una rápida remontada mediante Mariano y un doblete de Joseito permitió estirar la racha racinguista. La perfección absoluta tendría fecha de caducidad, precisamente el 11 de diciembre de 1949, cuando los cántabros visitaron Soria y cayeron por 2-1. Pero lejos de caerse el equipo montañés, iba a ganar 8 victorias en fila, para que en la jornada 22 el Racing tuviera 21 victorias y una sola derrota, algo inaudito e irrepetible en segunda división. En las jornadas finales los pupilos de Taioli cerraron la temporada regular con un rendimiento mucho más terrenal y adecuado a la época, ganando en casa y perdiendo fuera. El Santander, como se llamaba en aquella época porque no se permitía el uso de palabras anglosajonas, terminó con 48 puntos producto de 24 victorias y 6 derrotas. Una curiosidad, no empató en toda la liga. En aquella época terminar primero no te aseguraba el ascenso, ya que eran 2 grupos y el primero y el segundo de cada grupo clasificaban a un cuadrangular final entre ellos, en donde de ahí saldrían los 2 ascensos directos y las 2 promociones ante un equipo de primera. Este cuadrangular fue formado por el Racing, el Lérida, el Real Murcia y el Alcoyano, que accedieron a la fase final. En su primer duelo, los de Taioli vencerían sin problemas a los murcianos por 4-1 en casa, pero perderían visitando al Lérida 7 días más tarde. Una nueva victoria en casa, 6-0 al Alcoyano, y un valioso empate en Murcia, luego de ir perdiendo 2-0, allanaban el camino al objetivo, que se terminaría logrando al volver a golear en el viejo Sardinero por 4-1 a los catalanes, que se ubicaban segundos en la tabla. Para decorar esta brillante temporada, los cántabros vencieron lejos de su feudo, 2-1 al Alcoyano, dejando de lado una racha negativa de 6 juegos sin victorias en dicha condición, 5 derrotas y un empate, sumando Liga, Copa del Rey o Copa del Generalísimo que se jugaba simultáneamente y esta promoción de ascenso, para consagrarse como el mejor del cuadrangular final y retornar a primera, 10 años después. Una campaña tan brillante no podía terminar de otra manera que ascendiendo con todos los honores. Y un par de curiosidades que dejó esta campaña. Primero
primero, que fue la que mencionamos previamente, cantidad de victorias consecutivas 13, récord absoluto en segunda división, muy por delante de las 9 del Mérida en la década del 90 y del Deportivo de La Coruña en 2011, el Deportivo tiene el récord de puntos en segunda, partidos consecutivos sin empatar 30, récord también absoluto en segunda división, el Hospitalet tiene 29, que data la temporada 65-66, a lo mismo que el Badalona en la 49-50, el Baracaldo también, y el Mallorca con 28 lo siguieron de cerca. La particularidad es que el resto de los equipos mencionados tuvieron mediocres campañas, mientras que los racinguistas consiguieron el ascenso. Otro de los récords que tuvo este Racing fue que fue líder de la liga durante la totalidad de la campaña, o sea, de la fecha 1 a la 30, aunque en las primeras fechas fue compartida con el Gijón durante la jornada inicial hasta la quinta fecha, que es donde el Sporting se cayó y el Racing siempre siguió a tope. Y el último récord que tienen es el de promedio de gol más alto. En total, aquel equipo marcó 99 goles en 30 partidos, tomando solamente la etapa regular, teniendo un promedio de gol de 3,3 anotaciones por juego. En este récord hay que tomar dimensión que el Sporting de Gijón convirtió más goles en una liga en segunda división, 107 goles en la temporada 56-57, aunque los asturianos lo lograron en una liga de 38 partidos, por lo que el promedio es menor. Para la temporada 50-51, el argentino no estaría sentado en el banquillo montañés y sería reemplazado por Antonio Barrios. En aquella contienda, el Racing realizó una buena campaña, evitando el descenso, finalizando 10º entre 16 equipos con 30 puntos. Misma cantidad que el Español y el Deportivo de La Coruña, y apenas una unidad menos que el Real Madrid, que realizó una muy mala campaña. Lino no se quedaría quieto, volvería a dirigir la primera división en esa misma temporada, no al Racing sino al Real Murcia a partir de la jornada 9. Sus números fueron totalmente antagónicos a los vistos la temporada anterior, logrando solo 7 victorias, un empate y 14 derrotas. El cuadro murciano finalizó 14º, por lo que tuvo que disputar la promoción, el hexagonal final de la muerte, en donde iban a terminar descendiendo luego de obtener apenas 3 victorias y 7 derrotas, y muchas de esas derrotas fueron abultadas, por ejemplo un 1-6 ante Las Palmas, un 1-5 ante el Málaga, un 1-4 de Zaragoza y contando. 8 años más tarde, Lino haría su última incursión en el fútbol español, dirigiendo un puñado de partidos al Rayo Vallecano en segunda división, pero sin ningún tipo de suerte. Apenas 3 victorias y 5 derrotas darían por finalizado el ciclo de Lino Taioli en el fútbol español. Alfredo Di Stéfano. Don Alfredo no necesita ninguna presentación. Es de los argentinos más conocidos por buena parte de los futboleros. Calculo que a ver los millennials, a ver si lo conocen o no, pero creo que el 90% del mundo futbolístico español, argentino y de buena parte del mundo lo tiene que conocer o lo debe conocer. Es un hombre récord, ya que ha jugado en 3 selecciones diferentes, argentina, colombiana y española. La descosió toda en el Real Madrid, logrando 8 ligas, 5 copas de Europa, premios personales. Ha conseguido de todo con el cuadro merengue en la década del 50-60. Retirado a los 39 años de edad, comenzó su etapa en los banquillos un par de años más tarde, haciéndose cargo del Elche, pero en Valencia fue donde estuvo más tiempo dirigiendo. En 1986, la saeta regresaba al conjunto Che luego de 6 años para darle inicio a su tercer ciclo dentro de la institución valencianista. Aunque en esta ocasión el panorama era difícil. El Valencia se situaba 15º con 17 unidades y el descenso les respiraba en la nuca. Poco pudo hacer Alfredo las 12 jornadas restantes, ya que apenas pudo obtener 8 magros puntos que terminaron empujando a los blancos hacia segunda división 50 años más tarde. Ya con el descenso consumado y sin mucho tiempo que perder, en territorio valenciano comenzaba el operativo retorno, con un nuevo proyecto presidido por Arturo Tuzón, con Alfredo Di Stéfano en el banquillo, que tenía la confianza del club para conseguirlo, Roberto Gil en la Secretaría Técnica y un peso importante de la cantera en el equipo, algo que pasa con la mayoría de los equipos cuando descienden, tiran de cantera porque la plata escasea. Se decía en la época que Alfredo Di Stéfano demostró su señorío y continuó entrenando al equipo pese a tener ofertas de clubes de categoría superior. Esta temporada el técnico logró el objetivo con creces, ya que el Valencia consiguió el ascenso como campeón de la segunda división, y ya les spoileó cómo fue el desarrollo de la liga. Aquella temporada fue única para el fútbol español, debido al ridículo sistema de clasificación implementado, en primera, en segunda y en segunda B. Luego de jugarse los 34 partidos correspondientes, la liga se iba a dividir en 3 partes. Del primero al 11, los puestos impares iban a formar un grupo de 6. O sea, el primero, el tercero, el quinto, el séptimo, el noveno y un décimo. Otro grupo formado del segundo al 12º y el último grupo de los 6 últimos. Recordemos que para esa campaña no hubo descensos. Iban a volver a jugar entre sí 10 partidos y los 3 equipos que sumaran más puntos, no importaba de qué grupo estaban, iban a conseguir el ascenso. Así que un equipo del tercer grupo, si bien estaba lejos por los puntos que había obtenido previamente, podía llegar a ascender.
Un sistema totalmente insólito e inentendible. El conjunto Che, por su lado, llegó al final de la primera etapa, primero con 46 puntos, a 3 del Deportivo y a 6 del cuarto clasificado. Pero como ya se empezaba a partir todo, se perdía un poco la noción de la distancia que había entre el cuarto clasificado. Una vez finalizada la fase regular, comenzó el playoff de ascenso con el Valencia como líder en la tabla. No fue fácil, ya que se perdieron 4 partidos de 10, todos ellos fuera de casa. Los encuentros disputados en el Luis Casanova se saldaron todos con victorias valencianistas, recibiendo un solo gol en las 5 jornadas disputadas allí, que fue en el último contra el Elche con un resultado de 5-1. El ascenso matemático se consiguió contra el Recreativo de Huelva en el viejo Mestalla, con goles de Fenol y Quique ante el delirio de la afición. Los 2 siguientes partidos se saldaron con derrotas, pero en el último frente al Elche, el mencionado, fue toda una fiesta de celebración por todo lo alto. El Valencia, campeón de segunda, volvía a la primera división. Ya con el equipo en primera, el exjugador del Real Madrid se mantenía en el banquillo valencianista hasta la jornada 29, ya que una derrota en casa ante el Zaragoza puso punto de final al ciclo del bonaerense. Los suyos se situaban decimocuartos, con 24 unidades, mismos puntos que Las Palmas, que estaban en promoción, y a 2 del descenso directo. Di Stéfano dejó en el Valencia una liga en su primer ciclo, una copa en su segundo ciclo, un descenso y un ascenso. O sea, cumplió las 4 cuestiones básicas de un entrenador, con lo bueno y con lo malo. Su retiro como entrenador sería años más tarde, cuando retornó al Real Madrid en la temporada 90-91, logrando una Supercopa a inicio de la misma. Y para cerrar esta parte de Alfredo Di Stéfano, vamos a dejar 4 de las frases más célebres, o por lo menos 4 de las frases que a mí más me gustaron, que ha dicho alguna vez la saeta rubia. Una es: jugamos como nunca y perdimos como siempre. Una frase triste, pero creo que bastante graciosa. Un 0-0 es como un domingo sin sol. Me retiré a los 40 años porque mis hijas un día me miraron y me dijeron: papá, calvo y con pantalones cortos no quedas bien. Lo cual, pobre Alfredo que tenía ganas de seguir jugando. Y finalmente a un portero del Valencia le dijo en 1979: no te pido que atajes las que vayan adentro, pero por lo menos no metas las que van afuera. Confianza absoluta para el pobre arquero. Y cerramos esta lista con el entrenador que tuvo más ascensos, por lo menos de esta lista de la segunda parte, que es Felipe Mesones, un desconocido también para quien les habla. El bonaerense, nacido en 1936, es otro de los entrenadores desconocidos para nuestra cultura popular, o por lo menos para buena parte de ella, fundamentalmente porque durante toda su trayectoria en los banquillos solo dirigió en su debut en San Telmo, un equipo del ascenso profundo nacional, para posteriormente desplegar sus alas e instalarse definitivamente en suelo español. Si hay algún recuerdo, será de aquellos memoriosos aficionados de Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro, que son los clubes en donde se han puesto los cortos. Luego de su paso por el conjunto de Boedo, San Lorenzo, tendría una transferencia a Independiente Santa Fe, allá en Colombia, y posteriormente llegaba al Murcia en 1958 con apenas 22 años. Vistió de grana durante 3 campañas y después defendió los colores del Levante, Hospitalet y Europa hasta los 30 años. El extremo siempre jugó en España en segunda división, ya que no llegó a debutar en los terrenos de juego en la máxima categoría, objetivo que sí va a lograr como entrenador. Posteriormente a colgar las botas, se volcó en su vocación como entrenador y 2 temporadas después debutó como director técnico en el banquillo del Mahón. Su buena labor le sirvió para regresar a la Condomina para la temporada 72-73, en donde iba a conseguir su primer ascenso a primera división. El conjunto pimentonero fue campeón de liga con 54 puntos. Agarró la punta en la jornada 14 y no la soltó más, siendo el equipo que más partidos ganó, 24, el que menos empató, 6, el que menos perdió, 8, junto al Elche, el más goleador, 61, y el menos goleado, 26. Un campeón con todas las letras, ganando en todas las categorías posibles. El ansiado y esperado ascenso llegó a falta de 3 jornadas para el final, tras un frenético empate en 3 ante el Sabadell, en tierras catalanas. Nuestro compatriota Víctor Domingo Juárez fue el goleador del conjunto murciano con 18 dianas, una menos que el Pichichi de la competencia. Ya en la división de oro, ya habiendo ascendido, los granas iban a tener una salvación sobre la chicharra, ya que llegaron a la jornada final en descenso, pero una victoria 2-0 en Vigo le permitiría escapar al infierno, condenando al Castellón. Previamente los de Mesones habían vencido por el mismo score al Racing en un duelo directo, ya que el Racing terminó descendiendo. Su ciclo, o por lo menos su primer ciclo con el Real Murcia, finalizaría en la 10ª jornada de la temporada 74-75 tras empatar en 2 ante la Real Sociedad. Los murcianos no estaban en descenso, pero al final de liga terminarían bajando. En el equipo pimentonero estuvo en 3 etapas, trabajando en 6 campañas diferentes, lo que le convirtió en el técnico con más partidos en el banquillo del Real, por delante de otros históricos como Vicente Carlos Campillo o Eusebio Ríos.
será muy difícil que sus números puedan ser superados por otro técnico en la actualidad. Posteriormente, la vida deportiva lo llevó a seguir dirigiendo a varios equipos, oscilando siempre entre primera y segunda, agarrando equipos de primera baja o de segunda para subirlos, entre ellos Tenerife, Elche, Hércules, Salamanca, Granada, Cartagena, hasta que en 1988 iba a lograr su segundo ascenso a primera dirigiendo a los ilicitanos. Nuevamente, Felipe haría una muy buena campaña con un equipo, en este caso el Elche, ya que logró asentarlo en zona de ascenso durante casi toda la temporada, a excepción de un puñado de partidos de un bache que tuvo a principios de liga, y se encaminaron hacia el ascenso, que terminarían logrando a 3 jornadas para el final nuevamente, tras igualar en 0 ante el Deportivo en el Martínez Valero. El Elche fue segundo detrás del Málaga y por delante del Real Madrid Castilla, que igual no hubiese ascendido, y fue la valla menos vencida con 34 goles encajados en 38 juegos. De local sería el equipo más fuerte de aquella liga, ya que ganaría 14 juegos, igualaría en 3 y caería solo en 2, recibiendo apenas 7 goles en 19 partidos, o sea, un muro defensivo. Nuevamente en la élite, en la división de honor, y nuevamente en la 10ª jornada, Felipe tenía que despedirse. En este caso, sus pupilos perderían 2-0 ante el Málaga en casa y eran colistas con apenas 4 puntos, 2 victorias y 8 derrotas. Un inicio de temporada más que complicado. Pese al cambio de entrenador, no mucho pudieron hacer los ilicitanos, ya que terminaron bajando, ya que los malos resultados se mantuvieron y sufrieron un muy cómodo descenso. Lastimosamente, un muy cómodo descenso. Su vida continuó con 2 temporadas más en el Murcia, un campeonato de segunda B con el Salamanca, aunque se fue a media temporada, se lo vamos a dar más o menos como válido, medio año en el Betis, para tomar en 1993 las riendas del Real Valladolid. El argentino había dirigido un encuentro en la jornada 13, aunque se haría cargo definitivamente del cuadro pucelano para la segunda vuelta de aquella contienda. El equipo estaba quinto con 22 puntos a 6 del ascenso directo. Mientras buscaban el retorno al élite, los blanquivioletas avanzaban en Copa hasta que en los cuartos de final serían eliminados por el Barcelona por un global de 6-1. Los números del Pucela empezarían a mejorar, situándose en puestos de promoción, e iban a llegar a la segunda plaza para la jornada 34, tras ganarle al Mallorca, que estaba segundo, por 2-1, en un duelo más que directo, con 2 goles de Iván Rocha, el defensor brasileño. Una semana más tarde, los blanquivioletas no pasaban del empate en Lugo, y el conjunto bermellón le arremataba la plaza de ascenso directo. Un final a pura emoción. En la anteúltima jornada, los de Menoses seguían su camino, derrotando 3-1 al Real Madrid Castilla, pero el Mallorca pinchaba en casa ante el Villarreal, perdiendo por la mínima, lo cual le permitía al Valladolid depender de sí mismo en la jornada final. El último partido de liga sería ante un Páramos que no se jugaba nada, que ya estaba matemáticamente salvado, jugaban como visitante del Valladolid, y el 20 de junio de 1993 los pucelanos volvían a remontar un juego, volvían a remontar con 2 goles de Iván Rocha, en este caso los 2 de penal, para efectivizar el retorno a primera tras un año. Los números de Menoses en su segunda etapa, digamos, en la segunda rueda, fueron de 12 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Números de ascenso total. Sumó 28 puntos. En esa época valían 2 los triunfos. Nuevamente el argentino no iba a poder finalizar su temporada en primera división, ya que se había eyectado, adivinen en qué fecha. La 10 no, un poquito más adelante, pero no importa. Aunque en este caso el Valladolid pudo, promoción mediante, mantener la categoría. Este sería su último paso por la primera división, ya que su carrera lógicamente iba a continuar un par de años más. Volvería a tener un éxito deportivo en el año 2000, ascendiendo al Granada a segunda división, y un año más tarde, en 2001, se retiró de los banquillos dirigiendo el Cartagena, y 16 años más tarde, en el año 2017, a los 81 años iba a fallecer. Un año después de su fallecimiento recibiría un homenaje en la nueva condomina, ya que el banquillo local tendría su nombre, tiene la inscripción con el título Banquillo Felipe Mesones. Y nos vamos a despedir con una anécdota. Me gusta mucho el tema de mechar anécdotas que no sea tan numérico ni estadístico, con una anécdota que escribe José Luis Oltra, el entrenador actual del Racing de Santander, en su propia página, así que está extraída de ahí. Siendo jugador, todavía recuerdo una de esas frases que marcan. Fue con Felipe Mesones, el entrenador más serio que he conocido. Un técnico que siempre nos hablaba a los jugadores de usted y que verlo sonreír era tan complicado como que yo, zurdo cerrado, le diera un balón con la derecha. Pues bien, jugando en el Elche nos enfrentábamos al Betis B de Diego Tristán y otros ilustres de un filial que dio buenos jugadores al primer equipo en un partido de aquellos que se denominaban vitales. Su discurso serio se convirtió en bronca monumental en el descanso tras una primera parte horrible y un marcador de 1-0 en contra. Salieron mis compañeros. Yo como jugador era tan asiduo en los banquillos como lo soy de entrenador y
Y Patxi Irú, nuestro portero en aquel entonces, pidió para el Sol una gorra de utilero del equipo. Servicial como he sido siempre, me ofrecía llevársela a la portería. Pero antes de iniciar el camino, el entrenador me cogió del brazo y con su cara seria, imperturbable, me dijo: una gorra, 2 gorras, 3 gorras, hijo de puta, el que no corra. Dígaselo al portero. Atónito y confundido, me marché a darle la gorra sin saber qué hacer con aquella consigna tan impropia del mister y que me sacó una sonrisa de oreja a oreja cuando la escuché. Irú recibió el mensaje con una carcajada y sin creerse que eso lo había dicho Mesones. Se lo juré y lo transmitió al equipo entre sonrisas, cómplices y caras perplejas. El equipo recuperó la sonrisa y la fe en el mensaje del entrenador. Jugó una segunda parte increíble y empatamos pudiendo ganar. El regreso en autobús fue un festival de la canción con la frase de Mesones de himno alternativo, frase que nos acompañó en el resto de la temporada y que sirvió de desatascador perfecto para un equipo con dudas. Y es que las frases para la historia forman parte de este nuevo fútbol con cámaras en todas partes y redes sociales que multiplican su alcance. Yo parece que ya tengo una en mi mochila, espuma en la boca. Bien, y hasta acá hemos llegado por hoy. Nos queda todavía una tercera parte. Nos quedan todavía recordar algunas campañas de 2 entrenadores más que han conseguido el éxito deportivo, pero hasta acá llegamos con las historias de Lino Taioli, de Alfredo Di Stéfano dirigiendo al Valencia y a Felipe Mesones dirigiendo al Elche, al Murcia y al Real Valladolid. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Fútbol en los 80.